Este video está patrocinado por Pintón, el responsable de que tu comida sepa mejor. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Hiker Márquez y te doy la bienvenida a mi canal. Esto es Loco por las Carnes y vamos a hacer una ropa vieja exquisita. Vamos a empezar. Para el video de hoy voy a utilizar, estos son hierbitas o culantro, se le dice aquí en Ecuador. Voy a utilizar cebolla morada, ajo, una cebolla blanca cortada en 4, tengo unas hojitas de laurel, voy a utilizar también pimiento verde, pimiento rojo, sal rosada del Himalaya, un toque de pimienta o de comino, en este caso voy a utilizar comino, no le voy a poner pimienta, y estos son unas hojitas de romero. Como corte principal voy a utilizar, tengo aquí un churrasco de más o menos para 3 personas, perfectamente con 1 libra o con 3/4 de libra está perfecto. Lo primero que vamos a hacer es adicionarle al agua que esté caliente ya la hierbita. Vamos a darle un toquecito de sal, de comino y de romero. Ven que no lo voy a utilizar todo. Voy a utilizar un poquito de sal. Todo esto es para que vaya cogiendo sabor. La cebolla blanca o la cebolla perla sí la voy a utilizar ahora. La adiciono así mismo. Le voy a adicionar 3 hojitas de laurel y por último le voy a adicionar unas pimientas. Aquí tengo las pimientas, voy a adicionarle así de pimienta, unas 5 o 6 pepitas, no más, de pimienta. En este caso voy a utilizar pimienta de olor. Por último voy a adicionar el corte, la carne, aquí está, que no le hice nada, solamente lo que le hice fue quitarle el exceso de los pellejos duros y no traía ni mucha grasa porque este corte no trae demasiada grasa. Bueno, aquí tenemos ya la carne lista, ya está blandita. Ya está blandita. Ahora lo que vamos a hacer es sacarla para una bandeja para que se refresque y entonces proceder a ripiarla, a desmenuzarla, ¿ya? Aquí tenemos el cortecito ya listo, está suavecita, está bien suavecita. Mire cómo se desmenuza completica solita, ¿ves? Lo que pasa es que como está bien caliente, vamos a esperar un poquito. Aquí lo que voy a hacer es ya desmembrar toda la carnecita, ripiar toda la carnecita, que ya está suavecita, pero conserva todavía la mayor cantidad de jugo, porque a ver, ven que no está suave por completo, porque es que le falta todavía tiempo de cocción. Mi recomendación es la siguiente: ustedes cocinen la carne, yo por lo menos yo lo hago así, yo la cocino pero no la dejo al 100% de cocción, o sea, ya no está cocinada completamente, le falta un poquito para buscar la suavidad, porque esa suavidad la voy a buscar ahora cuando ya la termine de cocer junto con los demás aliños, para buscar que nos quede jugosita la carne. O sea, la carne no va a quedar jugosa solamente por la salsa que se le debe de hacer, sino también por los jugos naturales que ella va a seguir conservando. Último paso, tengo aceite de oliva en la sartén y voy a proceder a adicionarle el pimiento verde y el pimiento rojo. Salteo un poquito
Y voy a adicionar junto con el pimiento la cebolla. Volvemos a saltear y luego vamos a mover un poquitico para expandir bien todo el sofrito. Y vamos a adicionarle el ajo que ya tenemos previamente cortadito. A este sofrito usted le puede dar un toquecito personal, el que usted guste. Si quiere le puede adicionar un poquito de pimienta. En este caso no le voy a adicionar pimienta, pero le voy a adicionar ahora un toquecito de comino. Y voy a adicionarle unas hojitas, algunas poquiticas de orégano. Voy a darle un toquecito de sal. Vuelvo a saltear y ya, ahí sí dejo que ya empiece a dorarse. A dorarse no, a marchitarse la cebolla. Cuando ya se empieza a marchitar la cebolla, entonces es hora de adicionarle la carne. Pasado unos 3 minuticos más o menos, ya tengo el refrito o el sofrito, como decimos nosotros. Ya está listo para adicionarle lo que es el puré de tomate o la pasta de tomate. Y también a esto le voy a adicionar un tazón, o en este caso es una postrerita, de caldo de la misma carne donde ablandamos la misma carne. Ese mismo caldo nos lo van a botar y lo vamos a utilizar para esto. Por último vamos a adicionar la carne que ya está desmechada, y cuando ya esté terminada, completamente cocinada, van a volver a puntear de sal para ya buscar el sabor final. Ahora la vas a extender para buscar que quede por debajo del caldo. Si ven que le hace falta caldo, le ponen otro poquitico más, porque la gracia de la carne esta es que quede bien mojadita. Esto queda exquisito, señores. Les recomiendo esta receta. Esto queda bárbaro. Bacán. En mi caso me quedé corto con el caldo. Voy a adicionarle, ven que es del mismo caldo. Voy a adicionarle un poquito de caldo extra. Para que quede bien tapadito, bien cubierta la carnecita con el juguito ese, con la salsa. Esto ahora le bajo el fuego. Voy a bajarle el fuego más o menos a la mitad
para que se vaya cociendo a fuego lento, fuego medio. Voy a taparlo y a los 15 minutos volvemos. Y así nos queda. Miren cómo queda con la salsita, ¿ves? Qué rico. Esta es una receta que realmente se la recomiendo. Esto queda riquísimo. Y con esta salsita mojamos el arroz. A mí me gusta la ropa vieja con lo mismo con el arroz blanco, que con un con gris, que con cualquier otro, un arroz amarillo, con lo que sea me gusta. Es riquísima. Es una carne que queda bien jugosa, bien jugosita. No se van a arrepentir de probarla, realmente. Realmente van a disfrutar muchísimo haciendo esta preparación. Es una receta conocida a nivel internacional como una receta cubana. Así queda. Así queda la ropa vieja. Ya les voy a dejar unas fotos por ahí para que la puedan ver. Vamos a la última parte y a la más importante. Está muy rica. Está muy rica, muy rica. Suavecita y jugosa. Vamos a probarla con arroz. Queda muy rica, de verdad que sí. Esta receta es una receta cubana, pero yo la he visto en Panamá también. En Panamá también la hacen. Esta es la ropa vieja a mi estilo, ¿no? Yo pienso que cada cocinero le pone su sello personal a su plato. Así me gusta, como me queda, me gusta muchísimo. Te la recomiendo cantidad. Si hacen este plato, tómenle una foto y me la pasan al Instagram. Me la pasan al Instagram como Loco por las Carnes. Igual me van a encontrar así mismo. O si no, en la página de Facebook también me pueden visitar. Pueden ver las fotos que hay ahí, las publicaciones que hay ahí. De paso me dejan un like si gustan. Te invito a que te suscribas si te ha gustado este video. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Te deseo muchas cosas buenas y muchas bendiciones. Hasta luego. Yo soy Heikel Márquez y nos vemos en la próxima. Chao. Compre Pinto, ahí hay de todo. Cachucha, encurtido, maíz criollo. Seguro que sí. Descarga la aplicación para que te llegue tu envío. Lo enviamos a todas partes de Estados Unidos. Y que no se diga, Pintón tiene sabor para tu comida. Tenemos dulces finos y tenemos el sazón para todos los latinos. Recuerden que con Pintón ustedes tienen su sazón. Los alfa de la music.